El 15 de marzo del 44 a.C., la curia de Pompeyo se convirtió en el escenario del crimen político más famoso de la historia occidental. Cayo Julio César, revestido del poder absoluto como dictador perpetuo, cayó bajo 23 puñaladas. La narrativa tradicional consagra este acto como el pináculo del tiranicidio, la desesperada defensa de la República Romana orquestada por idealistas como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Ellos creían estar salvando el viejo orden. En realidad, estaban hincando la estaca final al antiguo régimen. Sin embargo, en las últimas décadas, el análisis historiográfico y la paleopatología moderna han forzado una reinterpretación radical, la teoría del suicidio político. Esta hipótesis plantea que César, el estratega consumado que jamás perdía el control, no fue una víctima ingenua, sino el arquitecto final de su propia muerte. Su objetivo no habría sido simplemente fallecer, sino asegurar su inmortalidad y un legado imperecedero a través de un deceso repentino. Esta duda existencial obliga a reexaminar su vida entera. La clave de esta teoría se encuentra en el dilema patológico que enfrentaba el hombre más poderoso de Roma. Las fuentes clásicas, como Suetonio y Plutarco, describen las dolencias de César bajo el término genérico de morbus comitialis, identificada tradicionalmente como epilepsia. Existe al menos un registro de colapso físico que tuvo consecuencias directas en el campo de batalla, específicamente durante la batalla de Tapso, lo que demuestra cómo su condición podía interferir gravemente con su capacidad militar y de liderazgo. Pero la opinión moderna en la paleopatología ha ido más allá. Intentos recientes de rediagnosticar a César sugieren la posibilidad de accidentes isquémicos transitorios, mini-derrames cerebrales o malformaciones vasculares. La distinción entre epilepsia tardía y estas otras enfermedades es fundamental para el análisis político. Estos males, o una forma de epilepsia que afecta la cognición, conllevan un pronóstico de deterioro mental y físico progresivo. Para un líder cuya legitimidad se basaba en su razón y juicio, esta perspectiva de degradación paulatina representaba una amenaza existencial. Peor que la muerte era la humillación de una vejez indigna o la pérdida de control ante la fragilidad. ¿Es posible entonces que César, temiendo perder su mente, asegurara su gloria forzando un final heroico en el cénit de su poder? Esta interrogante nos obliga a trazar el camino de su vida, desde sus orígenes patricios hasta el clímax de su omnipotencia. El historiador digital presenta Julio César. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C., descendiente de una vieja cepa patricia que se remontaba a Iulo, hijo de Eneas. El biógrafo Jerome Carcopino sitúa la formación de César en el contexto de la liquidación senatorial, ocurrida entre los años 78 y 69 a.C., un periodo donde la vieja república agonizaba ante la lógica histórica de la concentración de poder. Su madre, Aurelia, proveniente de la familia de los Aurelii Cotae, fue esencial, asegurando que su hijo recibiera una formación rigurosa en letras griegas y latinas que lo dotaron para situarse en primera fila, así en la paz como en la guerra. Sin embargo, el joven César pronto manifestó una audacia política que trascendía su mera ambición personal. Su matrimonio con Cornelia, hija de Cinna, sucesor de Mario, lo alineó firmemente con la facción de los populares, desafiando abiertamente al dictador Lucio Cornelio Sila.
cuando Sila ordenó a César que repudiase a Cornelia, César se atrevió a desobedecer, enfrentando la proscripción. Aunque las súplicas de su familia consiguieron el perdón, Sila, el único con la perspicacia de ver más allá del estereotipo del joven presumido, advirtió a sus amigos con profética lucidez: «Desconfiad de ese adolescente que se faja mal la cintura. Lleva consigo la disposición de muchos Marios». Esta anécdota es la primera prueba de la necesidad de autodeterminación de César. El desafío a Sila no fue un simple acto de amor conyugal, sino un rechazo a someterse a la voluntad de un superior absoluto. Este rasgo de carácter, la negativa a aceptar la humillación o la subordinación, se consolidaría como el motor de su carrera. Tras la muerte de Sila, el joven César viajó a Asia, pero su barco fue interceptado por piratas cilicios en el Egeo el año 75 a.C. Este incidente se convirtió en una leyenda que define su personalidad. Cuando los piratas propusieron un rescate de 20 talentos, César se sintió profundamente ofendido, no por el monto, sino por el desprecio implícito a su valor. Se rió de ellos y exigió que aumentaran el rescate a 50 talentos, alegando que no sabían a quién habían capturado. Durante los 38 días de su cautiverio en la isla de Farmacusa, César se comportó no como un rehén, sino como su comandante, dándoles órdenes, exigiéndoles que escucharan sus discursos y poemas, y amenazando de tanto en tanto con que los crucificaría. Los piratas, viéndolo como un joven arrogante y excéntrico, lo tomaron como una broma. Pero no era una broma. Una vez liberado al entregarse el rescate, César actuó con una rapidez que prefiguró su estrategia militar futura. A pesar de no tener cargo público ni militar, reunió una flota en Mileto. Regresó a la isla donde lo habían retenido y, tras capturar a los piratas, cumplió su promesa de crucificarlos. Este acto, la inmediata ejecución de su voluntad sin mediar autoridad legal, reveló su carácter. César no toleraba el desorden ni la humillación, y su vida se regiría por la necesidad de control absoluto y la ejecución implacable de sus designios. Esta necesidad es esencial para comprender su hipotética estrategia de muerte. Si el control falla, debe forzar el resultado, incluso si ese resultado es su propio final heroico. El camino de César hacia el consulado del 59 a.C. fue pavimentado por la astucia financiera y la ambición política. El joven patricio había acumulado una deuda de 1.300 talentos antes de su questura, y su principal acreedor era Marco Licinio Craso. Esta dependencia, sumada a la envidia y rivalidad que existía entre Craso y Ñeo Pompeyo Magno, permitió a César consolidar una alianza secreta, el primer triunvirato, que dominaría la República. Craso aportaba el dinero, Pompeyo el prestigio militar tras sus victorias contra los piratas y Mitrídates, y César el genio y la energía para liquidar al Senado. La alianza permitió a César obtener el consulado junto a su detractor Marco Calpurnio Víbulo. Durante su magistratura, César impuso sus leyes, desmanteló el régimen senatorial y, al final de su mandato, obtuvo el mando extraordinario proconsular sobre la Galia Cisalpina, la Iliria y, crucialmente, la Galia Transalpina. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía la amenaza silenciosa que lo minaba desde dentro. La salud de César emerge como el factor que, al proyectar un riesgo de debilidad futura, actuaría como el motor psicológico para forzar un final heroico. La hipótesis del suicidio político se sostiene sobre el riesgo de deterioro físico y cognitivo inminente,
Como se ha mencionado, los colapsos que padeció César eran evidentes, incluso en campañas importantes, como en la batalla de Tapso. El debate moderno ha matizado el diagnóstico tradicional de epilepsia. Los intentos de rediagnóstico sugieren que las convulsiones y síntomas neurológicos, como vértigo o dificultad para hablar, podrían haber sido causados por accidentes isquémicos transitorios o miniderrames cerebrales, que conllevan el riesgo de una degradación cognitiva progresiva. Este riesgo tenía consecuencias políticas devastadoras para un autócrata. Si el dictador experimentaba males que comprometían su juicio, su memoria o su capacidad estratégica, sus enemigos internos y externos no tendrían que enfrentarse a él. Podrían simplemente esperar su caída natural y el subsiguiente vacío de poder. La verdadera amenaza no era la convulsión dramática, sino la pérdida gradual de la razón. La pérdida de la agudeza mental de César no solo habría minado su autoridad, sino que habría desembocado en una humillación insoportable para un hombre definido por su genio. La necesidad de preservar la razón intacta hasta el final se convierte en el motor más poderoso que explica su fatalismo activo en el 44 a.C. La única forma de morir con el juicio intacto era forzar el final, antes de que la biología se impusiera. La conquista de las Galias fue un proceso clásico de concentración del poder. Durante 9 años, César forjó su genio militar y, sobre todo, su lealtad absoluta con su ejército. Las campañas de César, desde la sumisión de las Galias hasta la estrategia de Alesia, sirvieron no solo para extender el imperio romano, sino para crear una inagotable fuente de riqueza personal. El botín fue inmenso. El oro de Galia se vendía a precios de monopolio y miles de prisioneros eran vendidos como esclavos, proveyendo a César de los fondos necesarios para financiar su camino a la monarquía. Su obra literaria, Comentarios a la Guerra de las Galias, actuó como una propaganda política brillante, justificando su imperialismo y manteniendo su prestigio en Roma mientras eclipsaba a sus rivales. Esta fuerza militar, fanatizada por el botín y la gloria, se convirtió en su seguro de vida. La lealtad de sus legionarios era personal e incondicional, un hecho que resultaría decisivo cuando llegó el momento de la ruptura. El poder del triunvirato era frágil y dependía de condiciones coyunturales. La primera en caer fue la emocional. La muerte de su hija, Julia, esposa de Pompeyo, en el 54 a.C., eliminó el vínculo afectivo entre los dos hombres más poderosos de Roma. César capitalizó incluso este luto, asegurando que Julia recibiera un funeral público en el campo de Marte. Un honor desmesurado, con la finalidad de divinizar su propia sangre y sentar las bases de su linaje monárquico. La segunda condición cayó en el 53 a.C. con la desastrosa derrota y muerte de Craso en Carras a manos de los partos. Con la eliminación del contrapeso económico y político, Pompeyo y César quedaron solos, forzando la confrontación. El conflicto se hizo inevitable cuando el Senado, en manos de los enemigos de César, buscó despojarlo de su imperium al terminar su proconsulado, sin permitirle postularse en ausencia al cargo, creando un paréntesis de falta de inmunidad legal donde sería vulnerable a procesos judiciales. El cruce del Rubicón, fechado el 12 de enero del 49 a.C. según el calendario prejuliano, aquel pequeño río que separaba su provincia de Italia, no fue un simple acto militar, sino una declaración de monarquía de derecho divino. César ya no se regía por la ley romana, sino por un destino superior.
La escena es relatada con un tinte místico. Al llegar al río, ordenó soltar un hato de caballos en ofrenda y no lo franqueó hasta recibir una advertencia divina. Su exclamación, «Alea iacta est», la suerte está echada, fue la voz de un jugador que confía en una fuerza superior para justificar su acto, poniendo su fuerza personal y su destino por encima de la legalidad de la República. La guerra civil que comenzó ese día no fue para salvar la República, sino para instaurar el nuevo orden que su genio había concebido. La guerra civil entre el 49 y el 45 a.C. fue una serie de victorias rápidas, definida por la celeridad de César. Tras la conquista de Italia y España, la victoria decisiva en Farsalia sobre Pompeyo en el 48 a.C., seguida por Tapso y Munda, lo convirtió en amo absoluto. Su estrategia política tras la victoria se basó en el uso implacable de la clemencia, un contraste deliberado con las proscripciones sangrientas de Sila, cuyo ejemplo de concentración de poder él sí adoptó. César, por ejemplo, quemó sin leer los archivos de Pompeyo tras Farsalia. Al perdonar a sus enemigos, como Bruto, Casio y Cicerón, y restaurarlos en sus honores, desarmó psicológicamente a la nobleza, eliminando el incentivo del exilio o la resistencia a ultranza e integrándolos en su nuevo orden. Esta clemencia, sin embargo, debe entenderse como una trampa psicológica. Al mantener a los republicanos idealistas cerca, libres de miedo y llenos de orgullo herido, garantizaba que, llegado el momento, actuarían para afirmar su honor, convirtiendo su asesinato en un acto de tiranicidio, en lugar de permitirle morir en paz o por enfermedad. Tras la victoria, César se convirtió en la ley viviente, la encarnación misma del poder. Acumuló honores inéditos, sumo pontífice, cónsul varias veces, dictador perpetuo. Instituyó reformas profundas, la naturalización de Italia y, crucialmente, la disolución de los collegia, asociaciones populares, que si bien lo habían apoyado en el pasado, ahora representaban un riesgo de sedición para el autócrata. Este acto estableció un conformismo político generalizado. Su poder era tan abrumador que incluso después de su muerte, sus borradores y leyes no publicadas fueron recibidos y adoptados con veneración, cimentando el marco del imperio por generaciones. El motor de su prisa final fue la inminente expedición contra el Imperio Parto, programada para el 18 de marzo del 44 a.C. César sabía que la monarquía era necesaria para gobernar el vasto mundo helenístico oriental, y un oráculo sibilino indicaba que solo un rey podría vencer a los partos. El dictador planeaba adoptar el título de rey para el exterior, manteniendo su estatus de dictador imperator en Roma, para no chocar con la tradición republicana. El clímax de esta búsqueda se produjo en las fiestas de las Lupercales, el 15 de febrero del 44 a.C., un incidente orquestado para medir el apoyo público y justificar su realeza. Marco Antonio, el cónsul, le ofreció la diadema, el símbolo de la monarquía. César la rechazó 2 veces, pero el acto, lleno de teatralidad y aplausos selectivos, sirvió su propósito: consolidar la idea de que la realeza era una necesidad popular y divina. Este acto de aceptación del dictador perpetuo, sumado a la burla de la coronación frustrada, fue interpretado como la provocación final por los defensores de la República, garantizando que su respuesta fuera la violencia extrema del tiranicidio. En los días previos a los idus de marzo, el comportamiento de César dejó de ser el de un líder prudente
y se convirtió en el de un hombre que perseguía un destino. Este fatalismo activo es la pieza más importante que apoya la tesis del suicidio político. Las conductas de César no son explicables por la mera arrogancia, sino por una estrategia para garantizar su propia muerte repentina. La primera y más convincente evidencia fue su decisión de disolver su guardia personal, una cohorte de legionarios hispanos. César argumentó que prefería morir que vivir en el miedo. Sin embargo, en un clima de conspiración, este acto eliminó la única barrera logística que impedía la ejecución del complot. A esto se suma su sistemático rechazo a las advertencias. Desestimó el pergamino de Artemidoro que supuestamente detallaba la conspiración e ignoró las predicciones del adivino sobre los idus de marzo. Este rechazo a evitar su destino es una manifestación de su decisión de no permitir que la enfermedad lo alcanzara antes de su final heroico. El último vínculo es su famosa conversación la víspera del asesinato, la noche del 14 de marzo, donde cenó con Marco Emilio Lépido. Cuando se debatió cuál era la muerte más deseable, César abogó por un fallecimiento repentino e inesperado. El día siguiente, el magnicidio satisfaría exactamente este deseo. El 15 de marzo, César acudió a la curia de Pompeyo en el Senado, donde fue traicionado y apuñalado al pie de la estatua de su viejo rival. A pesar de la sorpresa, su reacción fue de serena intrepidez. Solo al ver a Bruto, a quien había perdonado y favorecido entre sus agresores, soltó su famosa y desgarradora exclamación: «También tú, hijo mío». Los conspiradores lograron su objetivo inmediato, el tiranicidio. Pero este acto fue una profunda ironía política. Lejos de restaurar la República, el crimen sumió a Roma en nuevas guerras civiles que culminaron con la caída definitiva del orden senatorial. El asesinato aceleró el nacimiento del principado bajo Octavio Augusto, el heredero de César. La muerte en el Senado, dramática y pública, transformó a César en un mártir, un requisito indispensable para su divinización. Si César orquestó su muerte, fue para asegurarse la victoria final sobre su propia fragilidad. Murió como dictador perpetuo a los 55 años, con su razón intacta, garantizando que su legado político, la monarquía de facto, y su legado religioso, el divino Julio, fueran irrompibles, un control que incluso Octavio debió adoptar y matizar. La biografía de Julio César, vista a través de la lente de la hipótesis del suicidio político, revela que su última campaña no fue contra los partos o Pompeyo, sino contra la vejez y la enfermedad. Desde su audaz desafío a Sila hasta la venganza contra los piratas, su vida demostró una necesidad patológica de ejercer control absoluto sobre su destino. Si Julio César orquestó su propia muerte, no lo hizo por desesperación, sino por cálculo estratégico. Ante la perspectiva de un declive físico que borraría el brillo de su genio y anularía su legado político, forzó la muerte repentina que deseaba, eliminando las barreras logísticas, la guardia, y psicológicas, la clemencia para sus asesinos. Su muerte no fue un error, sino una maniobra maestra. Al ser asesinado como tirano, se convirtió en un dios, asegurando que sus sucesores, y no el Senado moribundo, heredaran la autoridad de su nombre, consolidando la monarquía que él había luchado por instaurar. La historia lo recuerda por su vida, pero su obra maestra política fue, irónicamente, su propia muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje por la antigua Roma. Esperamos que la historia de Julio César y la fascinante teoría de su suicidio político hayan mantenido tu atención. La historia no es solo un registro de hechos, sino un debate constante sobre las motivaciones humanas.
Si disfrutaste de este riguroso análisis y quieres seguir cuestionando las grandes narrativas, te invitamos a suscribirte a El Historiador Digital. Déjanos un comentario contándonos qué otro episodio o personaje de la historia te gustaría que desenterráramos y analizáramos con la lupa de la evidencia. Nos vemos en el próximo video.